Bueno, la lección de esta semana de escuela sabática es la lección 6 de la muerte y nuestra esperanza futura, cuyo título es Él murió por nosotros. Y la pregunta central es ¿por qué y para qué murió Jesús? La respuesta a esta pregunta la da el Evangelio Eterno, preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre pecara y el pecado entrara en la creación de Dios para el hombre. Y para entender el Evangelio Eterno debemos entender la doctrina del santuario. Debemos entender lo que enseñan simbólicamente el santuario, sus ceremonias y las fiestas solemnes de Jehová sobre el Evangelio Eterno, y cuál fue, es y será el cumplimiento de estos anuncios. Como lo estuvimos estudiando, las promesas del Evangelio Eterno, la esperanza final de todos los obreros, los de la hora primera, empezando por Abel, y los de la hora undécima, el pueblo de Dios que saldrá de la gran Babilonia, y que se unirá al llamado del Espíritu de la Esposa, es la misma esperanza, incluyendo la esperanza de la primera resurrección. O sea, ¿qué incluye? Todos somos justificados gratuitamente por gracia, y la culpa de nuestros pecados se traslada donde al santuario, porque Dios es el que justifica gratuitamente a todos sus hijos y se hace cargo de pagar por ellos. Esta es la causa por la cual el santuario debe ser purificado en el día de la expiación. Es la única forma de que nuestros pecados sean perdonados. Porque si nuestros pecados no fueron trasladados al santuario, sigue estando en nosotros. Por eso tienen que ser trasladados al santuario y tenemos que entender el Evangelio, tenemos que entender el santuario. Y todos somos salvos por la fe en Dios y en sus promesas. Y aunque murieran y descansaran en el polvo, todos van a ser resucitados y van a vivir eternamente. Y todos seríamos redimidos con la sangre del Cordero de Dios, porque no hay diferencia. Ahora, la diferencia empieza ahora. ¿Por qué? Luego, como se dio con el veneno de las serpientes, todos serían liberados del veneno de la serpiente. Porque el veneno de la serpiente es lo que está en nosotros, la ley del pecado que está en nosotros, que corre por nuestras venas, y seríamos restaurados a imagen de Dios, pero en un orden distinto. Como dijo Jesús, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasó en el desierto? El que creía en la promesa de Dios de quitar el veneno de sus venas, para que no lo mate, Dios la quitaba. Y acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba con el veneno? La serpiente quedaba clavada en la cruz y el veneno de la serpiente quedaba clavada, no en la cruz, sino en el madero, ahí en el desierto. Y en el madero donde fue clavado Jesús pasó lo mismo, porque lo que quedó clavado ahí fue la serpiente y los pecados, el veneno de la serpiente. Entonces, los que vivieron y triunfaron antes de ser redimidos, durante el tiempo del Antiguo Testamento, van a ser transformados a imagen de Jesús después de la resurrección de los muertos, después de la primera resurrección. Pero la promesa se va a cumplir. Y sabemos que el primer hombre que nació de Dios y llegó a reflejar la imagen de Dios fue el Mesías, el Cordero de Dios, el segundo Adán, quien por el gozo puesto delante de él, por el amor a sus hermanos, tomó nuestro lugar y murió en el antitipo del altar del sacrificio y del atrio, donde nosotros debíamos morir, cargando nuestros pecados, cargando el veneno de la serpiente, que nos llevaba a la muerte, y al morir dejando los clavos en la cruz, y nos redimió de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. De este modo, Él se transformó en nuestra justicia y en la justicia de Dios, e hizo posible que el santuario pueda ser purificado en el día de la expiación y que Dios pueda ser declarado justo. Y a Él lo resucitó Dios como primicia de los que durmieron, como leemos en Colosenses 2, del 11 al 15. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aceptamos que Cristo tome nuestro lugar, nosotros podemos tomar el lugar de Él. Y somos sepultados con Él, el bautismo simbólicamente. Y resucitamos con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos, pasamos de muerte a vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados, porque lo que mata es el pecado, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él,
porque lo que hace Dios es dar vida, no matar. ¿No? El que mata es el pecado y Dios da vida, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué hizo Dios? Todos nuestros pecados los cargó en Jesús para que queden clavados en la cruz, para que el veneno de la serpiente quede clavada en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, porque los despojó de su derecho a reclamarnos como propios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que pasó ahí. Y los que vieron y triunfaron después de ser redimidos con la sangre del Cordero de Dios durante los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, como Jesús, todos nacieron de Dios, empezando por los discípulos en Pentecostés. Pasaron de muerte a vida e inmediatamente empezaron a ser transformados a imagen de Jesús, como leemos Colosenses 1 del 12 al 14. Fíjense que esto pasaba con la iglesia primitiva, pero dejó de pasar cuando se echó por tierra la verdad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como el Padre nos hizo aptos, cargando nuestros pecados en su Cordero, redimiéndonos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Porque ¿quién nos libró de la potestad de las tinieblas? Dios, nuestro Padre, cargando nuestros pecados en su Cordero y trasladado al reino de su modo Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y Efesios 2, al 4 al 6 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque el que mata, ¿quién es? De vuelta el pecado. Y el que da vida, Dios. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, ¿qué hizo? Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también glorificó, dice él, porque el que transforma la imagen de Jesús es Dios. Esa es la obra de Dios con ellos, ese es el Evangelio del Reino de Dios. Pero los que vivieron y triunfaron después que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, por no conocer la verdad, no pudieron entrar en el reino de Dios. Y como los vencedores que vivieron antes de ser redimidos, van a ser transformados a imagen de Jesús después de la resurrección de los muertos. Fíjense, esto pasaría con todos los vencedores que hubo desde finales del siglo XIII hasta el tiempo de la última generación. Porque la generación que recuperara el conocimiento de la verdad llegaría a ser la última generación. Y los que vivieran y triunfaran en el tiempo de la última generación, cuando el conocimiento de la verdad sería recuperado y los lugares asolados serían restaurados, reedificados, empezando por los vencedores de la iglesia remanente, que serían hechos columnas del templo de Dios, todos nacerían de Dios. Esa es la promesa para nosotros. Todos naceríamos de Dios y empezaríamos a ser transformados a imagen de Jesús. Esta obra de Dios sería completada cuando su nombre estuviera escrito en nuestras frentes, cuando recibiéramos el sello de Dios. Esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista, para que seamos las primicias de la esposa del Cordero. Y en el día de la expiación, el Cordero de Dios confesaría el nombre de todos los vencedores en las bodas del Cordero, como parte de la iglesia triunfante, como parte de su esposa. Y después que el santuario sea purificado y Dios sea declarado justo en su juicio, vendrá a buscar a su esposa para ir con ella a la fiesta de bodas del Cordero, el antitipo de la fiesta de los tabernáculos, y resucitará a todos los vencedores que estarán morando en el polvo hasta ese tiempo. Y como lo vimos, el resto de la creación también será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8, y será restaurada. Todos los redimidos vivirán eternamente con Dios en ¿dónde? En los cielos nuevos y la tierra nueva que Él creará. Y todo es posible gracias a la obra de Dios, justificándonos y transformándonos a imagen de Jesús, y la obra del Cordero, muriendo en nuestro lugar y actuando en el santuario como nuestro sacerdote durante el continuo y como nuestro sumo sacerdote en el día de la expiación.
Ahora vamos a las preguntas ahora, porque el objetivo es buscar preguntas y respuestas claras y concisas en la palabra de Dios. Buscar respuestas racionales, las respuestas racionales que da la palabra de Dios. Porque sobre el por qué era necesaria la muerte de Jesús hay muchas teorías falsas, la mayoría de las cuales provienen de la Gran Babilonia. Son parte del vino de Babilonia. Son las falsas doctrinas que en este tiempo enseñan la bestia y el falso profeta. Y parte de esos errores eran los errores que el pueblo antista había heredado de los paganos y los papistas, de los cuales debía llegar a deshacerse. Pero nosotros vemos que están reflejados en nuestros libros. Ahora, primeros escritos, página 249, lo que Dios le mostró a White, es la visión del gran conflicto. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía aprobados como debían serlo, no estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a sus habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿A quiénes? A los adventistas, incluido Elena de White, porque vamos a ver que ella no podía diferenciar los errores de los papistas de la verdad, porque tenían muchos errores y algunos se dio cuenta que eran errores y otros no. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. El origen de estas falsas doctrinas, a las que la Biblia llama doctrinas de demonios, es el príncipe de este mundo, al que los paganos adoran al adorar a las abominaciones de la Gran Babilonia, a los ídolos de la Gran Babilonia, a los que adoran todas las hijas de la Gran Babilonia, incluyendo a las mujeres, entre comillas, que adoran a Satanás, al dragón, bajo su disfraz cristiano, el disfraz creado por Balaam en el tiempo de la apostasía, cuando con cosas sacrificadas a los ídolos creó la doctrina de Jezabel, y lo adoran llamándolo Dios y Cristo. Pero el pueblo de Dios que está en medio de ellas, de estas mujeres, no lo sabe. Y leemos en 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿A quién adoran? ¿A Dios o a los demonios? A los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes beber el vino de Babilonia. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no podemos comer ni beber de la mesa de los borrachos. Y en Apocalipsis 2, 20 al 24, Jesús cuenta lo que haría Jezabel después que Balaam creara su doctrina y ella se disfrazara de iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que es la religión pagana del Imperio Romano, disfrazada de iglesia, por eso se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué significa fornicar? Adorar a ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Porque el que tiene esa doctrina y lo hace conscientemente, adora conscientemente esas imágenes, se hace habitación de demonios. Y los demonios los llevan a conocer la profundidad de Satanás. Ese es el tema, es muy delicado, porque el Jesús que aparece en esa doctrina es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y como dice Elena, y ya lo leímos muchas veces, como dice mi esposa, ¿qué pasó? La gente fue engañada y empezó a adorar a Satanás, creyendo que el Papa y los sacerdotes eran representantes de Cristo cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás llamaban Cristo. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y nosotros sabemos cómo adoraban, porque la misma Iglesia de Roma presenta las imágenes. Aquí está la imagen que vio Constantino, a la que llamó Cristo, pero es el sol, es Baal con la cruz en el medio, símbolo de los hijos de Baal. Es Baal hijo. Entonces acá tenemos Baal hijo y tenemos al sol con sus tres hipóstasis, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Pero ese no es el verdadero Padre, no es el verdadero Hijo, ni no es el verdadero Espíritu Santo. Son imágenes de hombre, ¿no? Son imágenes paganas.
Y acá tenemos la imagen de Zeus a la que Roma llama Dios Padre, y la imagen de Apolo a la que empezó a llamar a Dios Hijo. Pero Jesús en Apocalipsis nos dice que Apolo es el ángel del abismo, es Satanás. Entonces a la imagen de Satanás empezaron a llamar Jesús. Pero como hacía la profecía del Dios de sus padres, no haría caso, porque este no es el Dios de Israel. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, Dios que sus padres no conocieron, un Dios ajeno. Y este es el Dios de Roma, este es el Dios de la gran Babilonia. Y como leemos en Apocalipsis 13:2, ¿quién le dio su trono, su poder y su autoridad? El dragón. ¿Y quién dice el Papa que se lo dio? Se le dio Cristo. ¿Por qué? Porque al dragón lo llama Cristo. Y para adorar al dragón, Roma adora a la imagen cristiana de Baal, el sol, la imagen cristiana del dios de la bestia romana, el dios de Constantino, como lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo de su apostasía. Entonces aquí está la copa con el vino de Babilonia, y aquí está ahí adentro, el sol con la cruz, y eso lo llaman Cristo. Y ahí están los altares donde ponen las imágenes del sol, y ahí tenemos al Papa llevando la imagen del sol para que el pueblo que está en medio de la Iglesia Católica lo adore. Ahora, pero no es una idolatría nueva, es la misma idolatría de siempre, porque cuando Josías hizo una reforma, la misma idolatría estaba en medio de Israel. Su padre, Manasés, la había introducido. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, porque se dio cuenta que no lo conocía. Entonces, a los 8 años empezó a reinar y 8 años después, a los 16, empezó a buscar a Jehová para saber quién era el Dios de Israel, el Dios de David. Y a los 12 años de su reinado, o sea, 4 años después, o sea, a los 22, ¿no? Perdón, 8, 8, 16 y 4 más 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Dónde estaban? En medio del pueblo de Dios. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, los mismos que están en la iglesia de Roma. E hizo pedazos las imágenes del sol, la que tiene el Papa en su mano, que estaban puestas encima de los altares. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio, porque todos los paganos entierran a sus sacerdotes, como lo hace el Vaticano, ahí donde están sus altares. Y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Por eso, no es de extrañar que las doctrinas de Roma reflejen plenamente la traición pagana de la Gran Babilonia, porque es la misma idolatría de siempre. Las doctrinas sobre la inmortalidad del alma, el juicio inmediato después de la muerte y la existencia de una justicia divina idéntica a la justicia de Baal, que solo satisface con la muerte y exige sacrificios humanos para aplacar su ira, como lo hicieron los reyes de Judá, Acaz y su nieto Manasés, hijo de Ezequías y padre Josías, cuando ofrecieron y quemaron a sus hijos en el fuego como ofrenda a Baal, para aplacar la ira de Baal, el dios al que adoraban en el tiempo de su apostasía, y solicitar su favor. Acá tenemos las imágenes de lo que hacían los paganos y cómo en medio de Israel se hizo lo mismo, se hizo una imagen del becerro, porque los paganos, ahí están los griegos ofreciendo incienso al becerro. Y aquí tenemos lo que pasó en Israel. Ahora, y esto es lo que había hecho justamente el abuelo de Josías. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, en el camino de Acab y Jezabel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Qué hizo? Sacrificó a su propio hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y después de él vino Ezequías y hizo una reforma, pero Ezequías tuvo como hijo a Manasés,
y este siguió el camino de Acaz, ¿no? Como leemos en 2 Reyes 21, 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 35 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿nosotros seguiríamos el mismo camino? Ese es el objetivo de los lobos vestidos de oveja. Pero ¿qué hizo justamente Manasés? Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, dentro de la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares por todo el ejército, para todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. De vuelta hizo lo mismo que su abuelo, sacrificó a su hijo para pacificar a Moloch Baal. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Como Dios le mostró a Joab, los apóstatas de la iglesia primitiva se unieron también a los paganos y empezaron a adorar a las abominaciones de los paganos, a las imágenes de la bandera negra de los paganos. Por eso viene lo que vemos en el Papa, con el Papa. Por eso no es de extrañar que las doctrinas de Roma reflejen en su Dios a la justicia y a la imagen de Baal, porque Baal exige sangre, y entonces Roma ve en su Dios ¿a quién? La misma imagen. Ve el carácter de Baal, junto con las creencias paganas de la purificación de las almas de los muertos con el sufrimiento en el crisol del purgatorio y el tormento eterno de las almas en el infierno de fuego. Muchas de esas también eran las creencias de los pioneros, incluidas en las creencias de Elena de White, los errores heredados de los paganos y los papistas, de las cuales debían deshacerse para recuperar el conocimiento de la verdad, porque tenían que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no como lo que conocían, estando contaminados con los errores de los paganos y los papistas. Ahora vamos a Roma para ver la fuente, para ver claramente la justicia del Dios Baal reflejada en las doctrinas de Roma. Entonces, vamos a ver directamente un resumen. La ley de Baal establece que el que viola su ley debe morir. Establece la pena de muerte para los pecadores. Establece la muerte como la paga que se da al pecador. Esto es lo que enseña Roma, enseña el falso profeta y enseña muchos de nuestros teólogos. Pero ¿qué pasa con la ley de Dios, que es eterna? Sí, establece la pena de muerte, quiere decir que la muerte existía antes de que existiera el pecado, antes que Dios crea a Lucifer, y es un engaño, porque esta doctrina la creó el propio Lucifer. Entonces, y enseña a Roma que la ira de Baal solo puede aplacarse con sangre, con la muerte del pecador o de víctimas inocentes, o sea, como realmente ocurría en el tiempo de Israel. ¿Pero con quién? Con Jehová, no, con Baal. Y antes que fuera satisfecha su justicia y aplacada su ira, Baal castigaba a los pecadores, incluso después de morir. O sea, antes que Jesús muriera, Baal que estaba castigando ¿a quién? A los pecadores, a los infantes que murieron con solo el pecado de Adán, los castigaban en el limbo de los infantes. A los muertos justos los castigaban en el limbo de los padres. ¿Por qué? Porque hasta que Jesús no muriera no podía entrar al cielo, porque había que pagar. Y si no se le pagaba, ese Dios no perdonaba. Y a los muertos impíos los castigaban en el infierno de fuego. Porque esa es la justicia de Baal, el castigo. Ese es el trapo de inmundicia, porque nuestra justicia es castigo. Cuando alguien hace un delito, va a la justicia penal y ¿qué se determina? El castigo que tiene que tener. Ese es el trapo de inmundicia. La justicia de Baal es el trapo de inmundicia. Entonces, esto es lo que enseña Roma. En su uso teológico, infernos es un lugar de castigo después de la muerte. O sea, es parte de la justicia de Dios. ¿De qué Dios? Del de Roma, de Baal. Porque tiene un lugar de castigo para castigar después de la muerte. Y dice los teólogos,
de Roma distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en sentido estricto del término, o lugar de castigo para los condenados. Entonces, fíjense, esta es la justicia. ¿Cómo se llama justicia? Castigo. Castigo, 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 castigo. Ahora, ¿quiénes son los condenados? Los que no pueden ir al cielo y son condenados a sufrir eternamente en el infierno, sean estos demonios o hombres. Después está el limbo de los infantes, limbo parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de vuelta. ¿De qué? Castigo. ¿Ah? ¿Quiénes? Los inocentes niños que mueren con solo el pecado original, supuestamente porque tienen el pecado de Adán y sin pecado mortal. Pero, ¿qué pasa con esto? Dios los castiga eternamente. ¿Qué Dios? Mal. Y está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos, como castigo por el pecado de Adán. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Dios de Roma supuestamente? ¿Castigando a quién? A los justos. ¿Hasta qué? Hasta que se cobrara, hasta que justamente se hiciera justicia con la muerte de Jesús. Pero no podía ejercer misericordia. Y esto lo reflejan nuestros teólogos en nuestras doctrinas. Y está el purgatorio, el crisol, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Entonces, ¿qué usa este Dios? El fruto de la maldad y el pecado, el sufrimiento y el dolor. Y limpia con eso, pero es una locura. Bueno, eso es lo único que se puede hacer en un crisol. Hacer sufrir a la gente para que el sufrimiento limpie, pero el sufrimiento no limpia, destruye. Esta es la doctrina de Roma, y acá están las imágenes de Roma. Pero este no es el Dios verdadero. Esta es la imagen de Satanás a la que adora Roma. Ahora, y que enseña además que por amor a nosotros, Baal Hijo se ofreció para hacerse hombre y sufrir la ira de Baal Padre. Porque Baal Padre estaba irado, entonces Baal Hijo se compadeció del hombre y se ofreció para que el castigo de Baal Padre recayera sobre él, se aplacara su ira y de ese modo redimirnos del castigo de Baal Padre y dejar clavada su ley en la cruz. Porque al final, ¿de quién nos redime este hijo? De su padre, porque su padre es el que estaba castigando. Entonces nos redime del castigo de su padre. Eso es lo que enseña Roma. Eso es lo que está escrito en las doctrinas de Roma. Y enseña que cuando Baal Hijo tomó nuestro lugar, Baal Padre lo castigó y lo mató, satisfizo su justicia y se aplacó su ira. Por eso ahora Baal Hijo nos regala la salvación y nos libra del castigo por medio de los méritos que administra la Iglesia de Roma. Esa es la enseñanza de Roma. Ahora, y como nosotros aún no nos decimos de los errores heredados de los paganos y los papistas, en nuestra iglesia se enseñan los mismos conceptos, como podemos ver en el libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, y en las imágenes que aparecen en los folletos de nuestras lecciones. Fíjense, este es el folleto de nuestra lección enseñando que Cristo se puso en el medio y sufrió la ira del Dios Padre. Zeus le tiró su rayo. La imagen que usa Roma para hablar de el Dios Padre. Y estamos llamando a las mismas imágenes a las que adora Roma, Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, y esto es lo que aparece en el libro de la Trinidad. El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Fíjense, antes que se satisfaga completamente su justicia, que es el castigo, Dios no puede ofrecer misericordia a los pecadores. Este es el Dios al que adoran nuestros teólogos. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? ¿Fuese necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? O sea, dicen lo mismo que Roma, que estaba castigando a los justos en el limbo de los padres y no podía ofrecer misericordia, porque nos está enseñando a adorar al Dios de Roma. Y terminan diciendo, nosotros insistimos que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte. O sea, la justicia de Dios, ¿qué es? La muerte, como castigo.
Y eso es lo que enseña. Este es el Dios al que adoran nuestros teólogos. Porque la justicia de Dios es el castigo, y ese castigo es la muerte. Pero este es el Dios de Roma. Exactamente lo que enseña Roma. Y no tiene nada que ver con el Dios verdadero. En nuestras lecciones y en el libro La Trinidad, nuestros teólogos reflejan la misma imagen que Roma. La imagen de un Dios suspendido y airado que no podía ofrecer gracia, el perdón gratuito, ni ejercer misericordia por los pecadores, antes que fuera satisfecha su justicia. Un Dios que buscaba que su justicia fuera satisfecha con la muerte del pecador y que no dudó en matar a Jesús para satisfacer sus ansias de venganza, de castigo, de muerte, la cual es su justicia. Ahora, ¿este Dios es amor? ¿Podemos decir que este Dios ama? No, es una locura decir que este Dios ama. Frente a estos hechos, nosotros debemos responder con las escrituras a las preguntas que estas afirmaciones generan y vamos a tratar de responder a las preguntas que surgen en nuestra lección, como Jesús lo hacía. Con un escrito está, un así dice Jehová. Y vamos a tratar de hacerlo racionalmente, con la palabra de Dios. La primera pregunta que nos permite mostrar claramente, con un ejemplo concreto, el por qué Elena White nos indicó que basáramos nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola, y nunca usáramos sus escritos para hacer doctrina, es la siguiente. Y ella hizo eso cuando se dio cuenta que sus testimonios estaban siendo usados para enseñar falsas doctrinas. La pregunta aparece en nuestra lección. ¿Desde cuándo está vigente el plan de salvación que se centra en la muerte de Cristo? Y esta pregunta aparece el domingo 30 de octubre. Y la respuesta a esta pregunta es clara en la Biblia. El plan de redención había sido definido antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Por ese tiempo ya se había manifestado el pecado, Satanás había caído y Dios creó al hombre después de justamente la manifestación del pecado de Satanás. Entonces, como leemos en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿De qué nos rescató? De nuestra vana manera de vivir, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién los rescató? Dios, porque ¿quién trajo su cordero? Dios. Dios rescató al hombre con su cordero. En nuestra lección se pone una cita de Elena White del Cielo a todas las gentes que corrige los errores que tenían sus escritos anteriores y está alineada a la verdad bíblica. ¿Cuál es la cita? La encontramos el domingo y es tomada del Deseo de toda la gente, página 13. Ahí dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado antes de la caída de Adán. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque antes, en sus escritos, aparece justamente una declaración totalmente contraria, indicando que el plan de redención fue formulado después de la caída del hombre. ¿Y dónde aparece eso? En la historia de la redención. En la historia de redención hay declaraciones contrarias a la verdad bíblica, indicando que el plan de redención fue definido después de la caída del hombre y reflejando varios de los errores heredados de los paganos y los papistas sobre la justicia de Dios y el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque parece escrito por Roma esto. Ahora, fíjense, a ver, ¿de dónde salió todo esto? Entonces, en defensa de Elena, debemos decir que no lo escribió Elena, pero aparece como si ella lo hubiera escrito. Pero el que lo escribió fue Jaime White en ese tiempo, y lo tomó de un autor inglés que había escrito cosas semejantes y que él creía que eran inspiradas. Se llamaba John Milton, y el libro del que lo tomó se llamaba El Paraíso Perdido. Ahora, The Paradise Lost. Bueno, ¿qué está acá? ¿Qué aparece en estos escritos? Que muchos adventistas suponen que fue escrito por la pluma de Elena White, por una pluma inspirada, y son cosas verdaderas. Vamos a leerlo, fíjense.
el plan de salvación. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. ¿Había plan de redención? No, no había. Esto es lo que dice aquí. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse. Fíjense, esto aparece como si fuera una visión de Elena White y no lo es. Esto lo escribió Jaime White tomando como base las visiones de Elena White, que habían sido publicadas ya anteriormente. Pero fíjense, dice, pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre. O sea, 3 diálogos tuvo y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces, informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. ¿Cuándo? Después del pecado del hombre, después de la caída del hombre. Y por supuesto es totalmente antibíblico esto. Les dijo que había suplicado a su padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, después de la traición de Roma. O sea que la sentencia de muerte la había establecido Dios para el hombre. Y entonces aparece el Hijo, bueno, que se conmueve por el hombre y se ofrece a que la sentencia del Padre caiga sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar el perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar porque su comandante no les ocultó nada, sino, por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre. Fíjense que estos son los mismos conceptos que se reflejan ahora en nuestros libros y en nuestras imágenes. El rayo de Zeus cayendo sobre Jesús. ¿Por qué? Porque estos son conceptos paganos de Babilonia y no tiene nada que ver con la Biblia. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Historia de Redención, páginas 43 y 45. Esto nos muestra claramente que la pluma que escribió estas palabras no fue guiada por el Espíritu de Dios, no es una pluma inspirada, y que no podemos usar lo que nosotros llamamos los escritos de Elena White como una fuente infalible de verdad, como la usan algunos de nuestros pastores. Por eso, esta es la causa clara por la que ella nos indicó claramente que no usemos sus escritos como son usados en nuestras lecciones, porque se usan en nuestras lecciones muchos de estos errores para desviarnos de la verdad bíblica. Y como ella escribió, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Entonces este relato que encontramos en Historia de Redención no es una luz que Dios dio, porque Él no dio ninguna luz adicional a la palabra para donde podamos encontrar doctrina. Lo que Dios les dio a la Elena White fue profecía y anuncios y amonestaciones para el pueblo de Dios. Pero muchos de estos relatos fueron hechos por los redactores de Elena White. Y ella no pudo ver el error. ¿Por qué? Porque ella creía, en parte creía en lo mismo. La próxima cita dice, poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Porque si Dios hubiera querido, le hubiera mostrado ya cuál es la verdad y no tendríamos que haberla buscado, pero no se la mostró. Nuestra responsabilidad era buscar y encontrar la verdad. Y cuando los hermanos estaban usando, especialmente algunos pastores, sus citas para hacer doctrinas y para dar soporte a falsas doctrinas, y ella se dio cuenta
dio un mensaje claro: poned a la hermana Juárez a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Y está claro lo que ella dice. Y Dios le mostró que habría una obra de engaño en nuestro tiempo. Y ella lo escribió en Testimonios para los Ministros, páginas 42 y 43. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana Juárez y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para, fíjense, ¿para qué? ¿Para hacer doctrina? No. Para amonestar, para aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Entonces, ¿qué pasaría con los que usaron sus testimonios? Testificaría una falsedad y no la verdad, porque no fueron dados con ese objetivo. Y Dios no impidió que nuestros hermanos reflejaran lo que ellos creían, para que nosotros lo viéramos, porque esos eran parte de los errores de los paganos y los papistas, que le impedían entrar al reino de Dios y tenían que deshacerse de ellos. Pero la instrucción de Dios es clara. Como la fe de la iglesia primitiva, nuestra fe tiene que estar basada en las mismas escrituras, en las escrituras del Antiguo Testamento y en la revelación del Nuevo Testamento, que tiene que estar sujeta al Antiguo Testamento, porque los profetas están sujetos a los profetas. Entonces vamos al punto central. ¿Exige la justicia de Dios la muerte del pecador? ¿O se establece la pena de muerte? ¿Dios mata al pecador? Y la respuesta es clara. La muerte no es parte de la justicia de Dios ni de la eterna ley de Dios. La muerte apareció como fruto de la obra de Lucifer al crear la maldad. Es parte del misterio de la iniquidad, no de la ley de Dios. Pero Satanás quiere confundir. La muerte del hombre es el fruto del pecado, es la paga que el pecado da al pecador, porque es el pecado el que produce la muerte. Dios es el que nos da la vida y quiere darnos vida eterna a todos los esclavos del pecado, a los que estamos muertos en nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y leemos en Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿a quién se lo dice? A los miembros de la iglesia primitiva que habían nacido de Dios. Pero nosotros no podemos decir lo mismo. Pero a ellos sí. Hasta que no recuperáramos el conocimiento de la verdad, no podríamos decir lo mismo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque el pueblo de Dios, que estaba esclavo del pecado, era esclavo de la ley del pecado escrita en su mente y en su corazón, era esclavo del veneno de la serpiente. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, o sea, porque el veneno de la serpiente que produce es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, porque la paga del veneno de la serpiente es la muerte. El veneno, cuando llega a los centros vitales, mata. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Satanás quiere dar vuelta a las cosas, es decir, que Dios es el que mata, cuando Él es el que mata. ¿Reclamaba Dios sangre y sacrificios? ¿Por qué era necesaria la muerte del Cordero de Dios? Y esto es importante que lo entendamos. Jehová, Dios, no es como Baal, Dios, no es como Satanás, no quiere sacrificios. Lo que quiere es que sus hijos lleguen a amar como Él ama. Quiere misericordia y no sacrificios. La misericordia que hará que ninguno de nosotros haga mal a su hermano. Como leemos en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque cuando había sacrificios, cuando el israelita pecaba, entonces necesitaba llevar un sacrificio. ¿Para qué? Para pedir perdón y ser limpiado. Para que sus pecados sean trasladados al santuario. Pero Dios no quería eso. ¿Qué quería? Misericordia. Y por eso prometió circuncidar el corazón de sus hijos cuando los redimiera. Para que amaran a quién. Lo amaran a Él y amaran a sus hermanos.
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas, a fin de que tengas vida. Por eso Jesús decía, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo 2:17 les dijo, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Es todo lo contrario a lo que aparece en nuestras publicaciones. Como dice Pablo en Romanos 13:8-10. Dios quiere que amemos, que tengamos misericordia, porque el que ama al prójimo, ¿no?, cumple la ley, porque el amor no hace mal al prójimo, el que tiene misericordia no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Y Dios es el Dios misericordioso, y sus hijos tienen que tener misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Los sacrificios de animales eran un símbolo de lo que Dios mismo tendría que hacer por perdonar gratuitamente nuestros pecados. Y lo hacía por gracia. Y cargar sobre sí mismo la culpa de los pecados perdonados a su pueblo, transfiriendo nuestros pecados a su santuario. Por eso, Jehová es nuestra justicia. Esta es la verdadera justicia de Dios. ¿Qué hacía con su pueblo? Perdona sus pecados y él se hacía cargo de pagar por ellos. Él era la justicia de su pueblo. Como leemos en Isaías 43, 23-25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, cuando hay sacrificios, ¿por qué? Porque alguien pecó. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, el perdón era total. Y el pecador se iba limpiado y perdonado. ¿Y el pecado dónde quedaba? Dios se había hecho cargo de pagar por ese pecado. Y tenía que llegar el día en que él pagaría. Dios mismo, el que había perdonado a su pueblo sus pecados, iba a ser el macho cabrío con cuya sangre el santuario sería purificado en el día de la expiación, en el día en el que él sería juzgado, ¿no? Como leemos en Levítico 16 del 8-9. Y echará suertes Aarón sobre 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, un macho cabrío es un símbolo de Jehová, y otra por Azazel, que representa a Satanás. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y con esa sangre será purificado el santuario de los pecados perdonados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pagaría, ¿quién sería? Jehová. Porque ese macho cabrío representa a Jehová. Por eso Jehová sería nuestra justicia. Jehová no estaba esperando para que le pagaran. Él tenía que pagar. Y por eso él se haría hombre. Ese es el verdadero evangelio. Lo otro es un invento de Satanás. Como dice Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. Porque estaba cargando los pecados de su pueblo y tenía que ser purificado. ¿Con qué? Solo con justicia. Con su justicia. Pero esa justicia solo él podía proveerla. ¿Y cómo lo haría? Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, el testador, como dice el autor de Hebreos, el que prometió, para hacer nuestra justicia, debía primero hacerse hombre, oveja, nuestro hermano en la carne, y debía vencer al pecado en la carne, para llegar a ser un cordero adulto sin mancha de pecado que mereciera vivir. Y como dice la profecía de Isaías, la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién? El único Dios verdadero, Jehová con nosotros. Y en Isaías 9:6 se nos dice que ese niño que nacería, ¿quién sería? El Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. ¿Quién? ¿Quién es el Dios fuerte? Es Jehová. ¿Quién es el Padre eterno? Es Jehová. Él sería el príncipe de paz. El que perdonaba los pecados de su pueblo, él se haría hombre. Y como leemos en Jeremías 23, del 5 al 6, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo.
¿no? Porque va a ser un hijo de David, el Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían? ¿Cómo lo llamaba el pueblo de la iglesia primitiva? El pueblo conocía a su Dios, a Jesús, lo llamaban Jehová, justicia nuestra, porque Jehová perdonaba, Jehová era la justicia de su pueblo, y Jehová pagaría por los pecados que él había perdonado. ¿Para qué? Para que el santuario pudiera ser purificado. Ese es el Evangelio. Jehová, justicia nuestra, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Mesías, el verdadero Jesús, es Jehová, justicia nuestra. No es Baal hijo, es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Y luego debía tomar nuestro lugar, cargar nuestros pecados después de vencer el pecado en la carne y morir en el lugar donde los esclavos del pecado debían morir, en el atrio del santuario, fuera del tabernáculo, fuera de la casa de Dios, sufriendo la muerte a causa de nuestros pecados, siendo muerto por nuestros pecados. Porque el que le produjo la muerte, ¿quién fue? Dios, no. ¿Quién? Nuestros pecados. Porque lo mataron a él como tienen que matarnos a nosotros. Y murió para redimirnos de la esclavitud del pecado, del amo que nos esclavizaba, de Satanás. Porque fuimos redimidos de la esclavitud a Satanás. Y justamente así llegar a ser nuestra justicia y su propia justicia, la justicia con la que el santuario va a ser purificado. Por justamente todo el traslado de nuestros pecados al santuario y la purificación del santuario se hace con la sangre del mismo Cordero, ¿no? Del que nos perdona, nos redime y nos limpia de todo pecado. Entonces, y darnos la libertad de elegir entrar al reino de Dios, porque si una vez que somos redimidos no somos más esclavos, somos libres y tenemos libertad para entrar al reino de Dios, al lugar de su santuario, y ser engendrados de nuevo por Dios como sus hijos. Ahora, esto es lo que Satanás quería ocultar cuando echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y el pueblo adventista tenía que recuperar ese conocimiento para poder ser hechos parte del templo de Dios. Como leemos en Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo justamente? Porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Quién es Jesús? Es Jehová. Pero el mundo no le conoció. Lo anunció, pero no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a los que creen que Jesús es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como es el autor de Hebreos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Y quién perdonaba? ¿Y quién prometía? Jehová. ¿Y quién murió? Jehová. Pero como Dios no puede morir y no puede ser tentado por el mal, se hizo hombre. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Cordero de Dios, el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Y con esa sangre somos limpiados, y con esa sangre el santuario es purificado, como dice el autor de Hebreos, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que los simbólicos, ¿no? Como la verdadera sangre del Cordero de Dios. Y después de morir, Jesús oficia el continuo y la expiación a nuestro favor. Y ahora vamos a otras preguntas. Los sacrificios animales que no pueden quitar los pecados por sí mismos, Hebreos 10:4, ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que da a entender nuestra lección cuando leemos este párrafo en la lección del miércoles 2 de noviembre. Pero los sacrificios de los animales no pueden quitar los pecados por sí mismos, Hebreos 10:4. Ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, esto es lo que enseña Roma. ¿Por qué? Porque hasta que realmente Jesús le pagó en la cruz a su Padre para redimirnos del castigo de su Padre, estaba castigando. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, porque es un error claro. Cuando el pecador era y es perdonado por Dios, el perdón era
y es real y total. No era y no es condicional, ¿no? Esto es doctrina romana, como leemos en Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahora, ¿era total el perdón? Sí, como leemos en Isaías 43, el versículo 25. Porque Dios perdonaba y cargaba los pecados de ellos. Y ellos iban del santuario totalmente limpios y perdonados. Y el que tenía que pagar era Jehová, no ellos. Porque yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El perdón era total. Ahora, ¿Dios era justo? No, porque cargaba los pecados de su pueblo. Tenía que manifestar su justicia. Pero eso es otra cosa. El perdón era total. Por eso los vencedores son salvos. Y hay otro pensamiento erróneo que está en nuestra lección, que es de Lutero, que aparece también en la lección del miércoles 2 de noviembre. Y la pregunta, ¿es correcto el pensamiento Lutero que cita nuestra lección? ¿Y qué aparece ahí? Dice, Lutero se refirió a la cruz como el altar en el que Cristo, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz Jesús ofreció un sacrificio ¿a quién? A su Padre. ¿Y es verdadero esto? No, de vuelta, es concepto pagano que Lutero traía a Roma. Jesús no presentó una ofrenda a su Padre, no fue una ofrenda para Dios la que se ofreció ahí, sino Él fue la ofrenda de Dios, el Cordero de Dios, porque fue su Padre y nuestro Padre, actuando como nuestro sacerdote, como sumo sacerdote, quien lo ofreció como ofrenda por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el santuario cita la sangre del Cordero para ser purificado. Y nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién llevó al Cordero? Dios lo llevó. No es una ofrenda para Dios, es la ofrenda de Dios por nosotros y por nuestros pecados, porque con esa sangre nuestros pecados trasladados al santuario y después el santuario es purificado. Por eso es la ofrenda de Dios, no es para Dios. Dios no exige sangre, ese es Baal. Y Lutero, por supuesto, había salido de Babilonia y había muchísimas cosas que no había entendido, ¿no? Como leemos en la profecía de Zacarías 3 del 8 al 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, o sea, el renuevo de Jehová, porque brotará de mis raíces, después va a decir. Porque aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Porque, ¿quién sería el Mesías? La única piedra sobre la que hay 7 ojos, ¿quién es? Jehová, porque los 7 ojos son el Espíritu de Jehová el Señor. Y aquí yo grabaré su escultura. Entonces yo voy a traer a mi siervo a lo nuevo, yo lo voy a perfeccionar, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra un día. ¿Por qué lo perfeccionó? ¿Para qué? Para poder quitar el pecado de la tierra. Necesitaba un cordero sin mancha. ¿Por qué lo ofrecería? Como leemos la profecía de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. Y él murió llevando todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que esos pecados fueran quitados a nosotros y quedaran clavados en la cruz con la serpiente. Y el que cargó nuestros pecados fue Jehová. Es la ofrenda de Jehová, es el Cordero de Dios. No es una ofrenda para Jehová, es la ofrenda de Jehová. Ahora, ¿cuál es el significado de la declaración de Jesús? Consumado es. No es clara. Jesús dijo consumado es cuando había cumplido con su misión, con la misión del Cordero de Dios, porque él se preocupó que se cumpliera toda la profecía.
Y cuando su padre lo dejó y se dio cuenta que había cargado nuestros pecados en él y que ahora estaba fuera de la casa de su padre, estaba en el atrio, no debía morir, ¿qué dijo? Se cumplió la profecía, consumado es. Y entregó el espíritu y murió. Y lo que lo mató fueron nuestros pecados, no Dios. Nuestros pecados lo mataron. Ahora, la pregunta que aparece en la lección del viernes es la siguiente. Si Cristo murió por los pecados del mundo entero, ¿por qué no todos serán salvos? Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, pero ¿qué se necesita para ser salvo? Dios cargó el pecado de todos nosotros en su Cordero y nos predestinó para salvación, pero para ser salvos nosotros tenemos que oír al Evangelio. No es el que no oye el Evangelio salvo, no. O nosotros tenemos que elegir ser salvos, tenemos que oír el Evangelio, tenemos que creer el Evangelio y tenemos que obedecer al Evangelio. Como leemos en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Quién? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿No? Pero hay que creer y tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero como leemos en Romanos 16, más no todos obedecieron al Evangelio. Ahora, muchos oyen, creen, como los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, porque fe es obediencia al Evangelio. Por la fe, seguir el camino que Dios nos indicó que tenemos que seguir, el camino de la gracia. Para que nuestros pecados sean perdonados, debemos obedecer al Evangelio y seguir el camino establecido en la ley de la gracia. ¿Y a tiempo? ¿Para qué? Primero, durante el continuo, que culmina en el antitipo del día 9 del mes 7. Fíjense qué pasaba en ese momento. Era quitado el continuo. El día primero sonaba trompeta y el día 9, la puesta del sol, es quitado el continuo. Por eso el mensaje del primer ángel anuncia esto. Entonces, durante el continuo, la culpa de nuestros pecados conscientes tiene que ser quitada de nosotros y trasladada al santuario a tiempo. Y en el día de la expiación, en el antitipo del día 10 del mes 7, la culpa de nuestros pecados de ignorancia tiene que ser quitada de nosotros y trasladada al santuario, para que quedemos sin mancha, sin culpa y pecado delante del trono de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Y cuando su pueblo esté totalmente limpio, Él va a ser justificado, porque el santuario va a poder ser finalmente purificado y Dios va a ser declarado justo. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que pasa durante el continuo. Como leemos en Deuteronomio 7:9, disculpen. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y la pregunta final es: ¿adoramos a Jesús o adoramos a la cruz, el antitipo del tal sacrificio? Fíjense que esta es la respuesta a esta pregunta la vimos en la introducción de nuestro estudio, porque en la página de nuestro folleto de lección aparece una cruz que es una puerta por la que entran los almas de los muertos. Ahora, ¿y qué dice nuestra lección? En cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Y acá está el concepto pagano de que Dios mató a Jesús. Pero la cruz es la revelación de la verdadera justicia de Dios. ¿Por qué Él cargó nuestros pecados? Y ahí cargó nuestros pecados sobre su Cordero para redimirnos. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. En tercer lugar, la cruz es la fuente de poder para romper las cadenas del pecado.
Y no es así. A ver, el amor de Jesús por nosotros es la revelación suprema del amor de Dios por sus hermanos. ¿Eh? El poder de Dios es el único que puede romper la cadena del pecado y las rompe, transformando la imagen de Jesús. Y dice en el cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. No es así, por la vida la da Dios. La esperanza de vida eterna es nuestra fe en Dios. Y en quinto lugar, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Ahora, el amor de Dios, ¿no?, y la revelación de lo que es el pecado es el antídoto. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas palabras, porque acá se exalta a la cruz, y la cruz es un símbolo pagano. Nosotros tenemos que amar y adorar al que trajo su cordero, y tenemos que amar al cordero, ¿no?, al que nos redimió en la cruz, al que se hizo hombre para poder redimirnos con su sangre, y después de morir resucitó de los muertos y vive para siempre. Como lo vimos en la introducción a estas lecciones, no debemos adorar al antitipo del Neustán, al que Ezequías en su reforma destruyó. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, los símbolos que su padre Acaz había introducido, e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Qué pasa cuando alguien se postra frente a una cruz? Lo hace ¿dónde? ¿Dónde está la cruz? En el atrio, en medio de los gentiles, y se está postrando frente al tipo del altar del sacrificio, adorándolo, transformándolo en un ídolo, como habían hecho los israelitas, transformando en un ídolo a la serpiente de bronce clavada en un madero. Y esto es lo importante que tenemos que entender esta lección. Pero lo más importante es entender cuál es la justicia de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién nos redimió? ¿Y qué pasó en la cruz? Porque ahí no hubo un sacrificio para Dios, para que Baal calmara sus ansias de justicia, de castigo, de sangre, sino Jehová, el único Dios verdadero, el Dios verdadero, ofreció su cordero para redimirnos de la esclavitud de nuestros pecados, de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y tengan un hermoso y feliz sábado.